cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar el mensaje de la palabra. Hoy vamos a ir a 3 textos que ya tengo preparados y usted puede buscar en su Biblia si gusta. Uno de ellos es Génesis 1:26 al 28, Hebreos 4:12 y 2 de Timoteo 3:16. Leo yo de la Biblia de las Américas. Primeramente Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y leo yo a Génesis 1:26 al 28, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó a el hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vayamos a Dios en oración. Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad y el privilegio de poder conocerte y poder, Señor, saber que tu palabra es, Padre, nuestra autoridad de fe y práctica. Que tu palabra, Señor, debe de motivarnos a seguir adelante viviendo. Padre, y sobre todo en estos tiempos, ayúdanos a afirmar, Señor, que fuimos hechos a imagen y semejanza tuya, varón y hembra, Señor, varón y mujer, y que, Padre, eso es esencial para el ser humano. Te pedimos que como cristianos aprendamos a afianzarnos de estas enseñanzas y poder, Señor, seguir adelante amándote, honrándote. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy voy a comenzar con una serie nueva que he titulado La importancia de la masculinidad y la feminidad en el ser humano. El tema hoy es la Biblia como fuente de fe, autoridad y práctica para el creyente. Con esto, pues, vamos a poner un fundamento para esta serie sobre la masculinidad y la feminidad del ser humano, porque es algo esencial. Sea una persona creyente o no sea creyente, eso es esencial para nosotros poder percibir lo que la palabra de Dios nos dice y poder cambiar nuestra cosmovisión, la manera en que percibimos a este mundo. Ahora, la base de la cosmovisión o la manera que uno ve la fe cristiana está basada en la palabra de Dios. Ese es su fundamento. Y puesto que esta perspectiva bajo la cual uno mire la palabra de Dios va a influir enormemente en la intención, cómo la estudiemos y cómo la apliquemos en nuestra vida. O sea que una vista panorámica nos permite ver desde un punto estratégico una vista general de un lugar, o también nos hace percibir una visión de algo que nosotros queremos lograr en el mundo, o el poder alcanzar una meta o lograr una meta. Así es que es de suma importancia el entender lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene para cada uno de nosotros como cristianos. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en el libro de San Juan 5:39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo estaba invitando, ¿verdad?, a los judíos a que fueran a analizar y a escudriñar la palabra de Dios y así poder descubrir por ellos mismos quién era el Señor Jesucristo. Y eso es algo que también para nosotros es importante y esencial, como dije antes. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios vamos a poder percibir quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere para nosotros en nuestras vidas. Fíjese que nuestra visión del mundo, a lo que yo llamo, ¿verdad?, o muchos teólogos y filósofos llaman una cosmovisión, comienza, ¿verdad?, con nuestra visión de Dios. O sea, cómo usted y yo vemos a Dios. La forma en la que pensamos sobre Dios da forma a lo que nosotros pensamos sobre todo lo demás. O sea, lo que yo pienso de Dios va a influir en la manera en la cual yo me voy a comportar, voy a accionar y voy a ver a las otras personas. Fíjese que debido a esto necesitamos pues aclarar nuestros pensamientos acerca de Dios, ¿verdad? Y cómo es que lo vemos. O sea, cuando nosotros nos proponemos conocer lo que la Biblia nos enseña y dice, de cómo regir nuestra vida y sobre todo en temas de la actualidad y en el tema que vamos a estudiar, nosotros entonces confiamos, ¿verdad?, en Dios como el autor de la Biblia, y no solamente el autor, sino el héroe de cada historia que se encuentra en ella. Por eso, ¿verdad?, es que usted y yo debemos pues de empezar todo aquello que nosotros nos proponemos y que creemos y que le queremos lograr en esta vida, debe de empezar en la manera en que percibimos a Dios y cómo percibimos su palabra. Por eso, una de las preguntas que yo hago en este momento sería, ¿qué es entonces la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es una guía moral y espiritual de las leyes de Dios que nos ayudan a conocer su voluntad y cómo es que debemos de conducirnos en la vida, La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. En el libro de Éxodo 32:16 dice lo siguiente, dice, las tablas, hablando de los 10 mandamientos, eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. O sea, los 10 mandamientos fueron dados por Dios y escritos por Dios a la humanidad. O sea, que el autor de la Biblia es Dios mismo y su intérprete es el Espíritu Santo. En 2 de Samuel leo 23:2 lo siguiente. Dice, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. O sea, Dios usó no solamente a Samuel, sino a los profetas, a los santos hombres de Dios, para que ellos hablaran y escribieran la palabra de Dios. Y es lo que nos dice 2 de Pedro 1:21. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora, el tema principal de la Biblia obviamente es la redención del hombre por medio de Jesucristo. La palabra de Dios entonces, fíjese que debe de ser confiada por todos los hombres y más por el cristiano. Porque nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Fíjese que entonces lo que usted y yo creemos respecto a la Biblia, a la palabra de Dios, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque recuerde, ella nos va a mostrar, nos va a llevar a poder entender lo que nosotros somos y cómo es que debemos relacionarnos con Dios y los seres humanos. Entonces, recordemos pues que la Biblia es de origen divino. Y no solamente es de origen divino, pero fíjese que su contenido es sobrenatural y
nos habla sobre esa revelación de Dios por medio de su palabra al ser humano. Tenemos la primera revelación, que es la creación, lo que nosotros vemos, pero esa revelación, ¿verdad?, es limitada. Mas, sin embargo, la revelación a través de su palabra es completa. O sea, ¿por qué? Porque nos habla de quién es el hombre y cómo nosotros podemos relacionarnos con nuestro Dios. La Biblia también es una colección única en su género de 66 libros, escritos por hombres que dependieron de la dirección y la influencia del Espíritu Santo. Ya lo leí ahí, ¿verdad? En 2 de Pedro 1:21. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Fíjese que la Biblia no solamente fue escrita por muchos hombres, pero la Biblia forma una unidad y no se contradice en todo lo que nos dice. Hay una continuidad. La Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de 1600 años. Y en ese periodo de 1600 años, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una conexión maravillosa. Y eso la hace única. En Salmos 119, 160 nos dice que la suma de tus palabras es la verdad y tus rectos juicios permanecen para siempre. Eso es algo grandioso sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada, o sea, dada por Dios, y por lo tanto es inerrante, o sea, no contiene error en sí misma. Y no solamente eso, sino que tiene autoridad. En el Salmo 18:30, la primera parte, nos dice: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Ahora, recuerde una cosa, una Biblia puede tener errores humanos, puede ser que le falte una letra, puede ser que le falte una palabra, pero es por causa del ser humano. Fíjese entonces que la Biblia pues tiene todas esas características. Ahora, por el contrario, si nosotros creemos que la Biblia contiene errores, que la Biblia fue escrito por seres humanos y que esos seres humanos, ¿verdad?, no fueron inspirados por Dios, es obvio que nosotros no la vamos a poder percibir como Dios quiere. O sea que fíjese, si creemos que la Biblia es un producto literario humano sujeto a errores, entonces al predicarla o estudiarla, lo vamos a hacer influenciados por ese punto de vista. Pero, por lo contrario, si creemos que la Biblia es confiable y divina en su revelación y que Dios nos las dio a través de sus santos hombres, entonces al predicarla o estudiarla, lo haremos influenciados por esa perspectiva. Y eso es algo esencial. La Biblia, hermanos, ¿verdad?, por el creyente tiene que ser vista como una revelación especial, sin error, ¿verdad?, completa, porque si no, entonces, obviamente que nosotros vamos a fallar. Ahora, es cierto que muchas veces vamos a encontrar pasajes en la Biblia que nos van a hacer tambalear en nuestra fe. Pero recuerde, el problema no está en la Biblia, el problema está en nuestras limitaciones personales. Y ahí es donde usted va a tener que confiar en la palabra de Dios, va a tener que pedirle al Espíritu Santo que su gracia y que nos abra el entendimiento para poder entenderla, porque hay pasajes que son muy difíciles. Hace muchos años yo encontré Romanos 8:28 que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este pasaje yo lo marqué, le puse un paréntesis y por muchos años yo no podía entender. Como decía, hay ciertos eventos en mi vida que han ocurrido, me van a ayudar. Ahora dice: sabemos que los que aman a Dios, mi amor a Dios tuvo que incrementarse, mi madurez en la fe tuvo que crecer, y entonces entendí que todos los eventos que Dios trae en mi vida o permite que ocurran son para mi bien y que tiene un propósito en mi vida eterno. Entonces, recordemos pues que la Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad.
¿Por qué? Porque explora preguntas importantes tales como ¿por qué existimos? ¿Cuál es el significado de esta vida? Muchas personas preguntan, ¿podemos confiar en la Biblia? Ahora, al creyente, como creyentes en Dios, debemos de buscar entender que la Biblia es la única fuente objetiva de todo lo que Dios nos ha dado y ha hablado sobre sí mismo y sobre su plan para la humanidad. O sea que la Biblia es la palabra infalible de Dios, es inerrante, fidedigna, confiable y suficiente para suplir nuestras necesidades espirituales y morales y darnos respuestas a preguntas básicas de la vida, tales como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy en este mundo? ¿Por qué somos seres morales? Y etcétera, etcétera. Fíjese que, por ejemplo, en esa pregunta, ¿por qué somos seres morales? ¿Sabe usted que mucha gente dice que la moralidad no es algo que a ellos les interesa? Claro que a todo el mundo le interesa la moralidad. Ahora, que no nos guste la moralidad es diferente a ser moral. ¿Por qué? Porque todos tenemos una moral que Dios ha implantado en nuestros corazones. ¿De qué manera? Mire, aunque a mí no me guste la moralidad, no me gusta que me mientan. Aunque a mí no me gustare la moralidad, no me gusta que me roben. Entonces fíjese que no podemos separar la moral de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho por Dios de esa manera. Entonces, aunque yo no crea en la moralidad, la moral es esencial y importante para todo ser humano. Y ahí es donde yo me doy cuenta. Fíjense, me di cuenta hace muchos años de mi hipocresía. Porque yo decía, a mí que me importa esto, que me importa aquello. Pero cuando alguien me mentía, cuando alguien me robaba mis pertenencias, cuando alguien tomaba lo que era mía, lo que era mío, etcétera, yo me molestaba. Y ahí me di cuenta que Dios ha hecho al ser humano un ser moral. Ese es un ejemplo. Entonces, fíjese que si la Biblia es la palabra de Dios, entonces, ahora me meto con el creyente. Si usted me está escuchando y es creyente, es importante que analicemos esto. O sea, si usted se considera hijo o hija de Dios y estudia la palabra de Dios, la pregunta es, ¿por qué el creyente no aplica y vive lo que la palabra de Dios dice? Fíjese que es importante entender eso, es esencial. Déjeme darle una ilustración. Hace muchos años, cuando yo llegué a los Estados Unidos, había unas tiendas que se llaman 7-Eleven, 7-11, y me gustaba comprarme un café y vendían un pan que contenía pedazos de manzana y estaba muy rico. Fíjese que me encantaba tomármelo con mi café y un vaso con leche. Ahora, haciendo una investigación, descubrí que este pastelito, este pan, podía contener de 700 a 1000 calorías. Ahora, su sabor para mí era excelente, pero su valor nutritivo era ¿qué? Muy poco. Y esta comparación que yo le estoy diciendo es de la misma manera muy cierta para muchos cristianos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos han reemplazado la verdadera sustancia de la palabra de Dios con algo que es apetecible, de poco valor para sus vidas espirituales. O sea que nos hemos conformado y nos hemos dejado satisfacer por algo que tiene muy poco valor nutricional espiritual y hemos sustituido, fíjese, con la religión, con la filosofía humana, con otras ideologías creadas por los hombres y hemos hecho a un lado el poder transformador y verdadero que tiene la palabra de Dios. O sea, ¿qué le digo con eso? He conocido muchos cristianos
que me han dicho, es que la psicología dice esto, es que la ciencia dice esto, es que. Entonces, si la psicología, si la ciencia está por encima de la palabra de Dios, entonces ya no puede, ¿verdad?, funcionar como Dios la diseñó. Ahora, yo no estoy diciendo que la psicología no tiene sus herramientas útiles. Yo no estoy diciendo que la ciencia no tiene, ¿verdad?, su función en este mundo. Pero en cuanto a lo espiritual, tenemos que entender que Dios por eso nos dio su palabra. Es importante. O sea que continúo con este tema. Fíjese que para muchos cristianos la Biblia ha venido a ser como el rey o la reina de Inglaterra. O sea, el rey o la reina de Inglaterra tienen una gran posición, pero no tienen autoridad en sus vidas. O sea, que para muchos cristianos la palabra de Dios ocupa un lugar muy especial en sus vidas, pero tiene cero o nada de autoridad en sus vidas. Fíjese que es algo triste porque muchas personas usan la palabra de Dios a veces hasta como amuleto. Hay personas que me han dicho que traen una Biblia en su carro para que, ¿verdad?, no choquen. Y el que usted tenga una Biblia en su carro no le garantiza que no va a tener un accidente, ¿verdad? La Biblia no es un amuleto. La Biblia se nos fue dada para vivirla y aplicarla y llevarla a cabo en nuestras vidas. Fíjese que eso es algo muy, muy importante. Hoy en nuestros días la tenemos, y no es malo tenerla en nuestras casas, la tenemos en nuestras computadoras, la cargamos en nuestros teléfonos, pero no le damos el verdadero significado y valor que debe de ocupar en nuestras vidas. Recuerde, la palabra de Dios no tiene sustituto. La palabra de Dios debe de ser aplicada, debe de ser vivida. Esa es la norma de vida del creyente y por eso es que nosotros debemos de vivirla. Y eso es lo que vamos a analizar. Porque, ¿verdad? Dije yo que la Biblia es la fuente de fe, autoridad y práctica del creyente. Entonces, vamos a ver esa parte. Punto número 1. La autoridad de la Biblia en la vida del creyente. O sea, cuando decimos que la autoridad de la Biblia en la vida del creyente es que nosotros creemos, ¿verdad?, que es la autoridad suprema de doctrina y de conducta. O sea, la Biblia es la autoridad suprema para el cristiano en cuanto a su comportamiento y en cuanto a sus creencias. O sea que debemos de regirnos por eso. Cada vez que nosotros, ¿verdad?, vamos a tomar alguna decisión, cada vez que escuchamos una enseñanza diferente a lo que la Biblia o el cristianismo nos ha enseñado, debemos de ir a la palabra de Dios y debemos de filtrarlo a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, como dije anteriormente, tristemente, para muchos individuos, para muchas personas, para muchos de nosotros, ¿verdad?, si no la conocemos y si no la tenemos como autoridad en nuestras vidas, no le vamos a dar el lugar que se merece. Entonces, fíjese que por eso es importante, en el pasado, los padres de la iglesia, los teólogos y los grandes cristianos desarrollaron credos, desarrollaron doctrinas, ¿verdad?, para poder fundamentar sus creencias a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso, siempre que nos hacemos esa pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? O sea, es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué el ser humano merece respeto? ¿Por qué, verdad, no debemos de matar a una persona? ¿Por qué no debemos de matar a una persona que se encuentra en el vientre de una mujer? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, verdad, en cuanto a la sexualidad? Todo eso. Hay un gran teólogo, verdad, inglés llamado John Stott, que él dice lo siguiente, o sea, dice: la Escritura es el cetro real por el cual el Rey Jesús gobierna a su iglesia. O sea,
que si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos guíe en todas estas filosofías y todas estas enseñanzas que vienen al cristianismo y lo atacan, vamos a poder regirnos como miembros de la iglesia de una manera correcta. Ahora, dije que también es la fuente de fe. La fuente de fe, o sea, recuerde, ¿qué es una fuente? Bueno, una fuente es, ¿verdad?, un lugar donde fluye agua, de donde se saca, ¿verdad?, a una creencia o donde se saca algo que uno va a usar, a obtener. En este caso, nuestra fuente de fe es la palabra de Dios. Nuestra fuente de fe es donde sacamos nuestra teología, nuestra doctrina, nuestro conocimiento de la vida basado en la palabra de Dios. Y el tercero, que es muy importante también, lo que se llama la práctica. O sea, que al fin y al cabo, no solamente nos basta llevar la palabra de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón y tenerla ahí, sino que en el momento oportuno la aplicamos y la llevamos a la práctica. O sea, cuando decimos que la palabra de Dios es nuestra práctica, es nuestra autoridad de práctica, es la manera en que vivimos y que nos regimos y que nos conducimos en este mundo. Por ejemplo, la manera en que hacemos nuestros negocios, la manera en que nos relacionamos con otros seres humanos, la manera en que nos relacionamos en la familia, el esposo con su esposa, los hijos, el padre, la madre, ¿verdad? La manera en que vemos a nuestro prójimo, todo eso, ¿verdad?, viene por medio de la palabra de Dios. Como leí anteriormente en el Evangelio de San Juan 5:39, que el Señor Jesucristo les dijo a estas personas, a estos judíos: escudriñen, estudien la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si nosotros la estudiamos y la aplicamos, vamos a poder percibir a Dios como obviamente es correcto. Ahora, punto número 2. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice sobre el hombre? Y ahí analizamos Génesis 1, 26 y 27 más que todo. Y dice el 26, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Ahora, aquí hay algo esencial. El hombre, el ser humano, es portador de la imagen de Dios, tanto varón como mujer. De ahí se usa esa frase en latín, imago Dei, o sea, imagen de Dios. Se refiere aquí a la parte inmaterial del ser humano, del hombre. Recuerde, el ser humano está formado por cuerpo físico, un cuerpo físico, pero tiene un espíritu y tiene un alma. Es lo que llamamos tripartito, 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y es la manera en que Dios nos ha hecho a nosotros. Fíjese que esto nos coloca en una manera muy diferente a el reino animal. O sea, nosotros somos diferentes a los animales. Estamos hechos de materia como los seres, como los animales, pero nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el ser humano, el hombre, tanto hombre como mujer, tenemos dominio sobre todos los animales y sobre los materiales que hay en esta tierra. Fíjese que no es una casualidad. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Y por eso es importante, pues, poner esa base,
que la Biblia nos está diciendo quién es el hombre, cómo vino a existir y cómo el ser humano debe relacionarse con Dios y con su prójimo. Fíjese cómo el ser humano pues le dio Dios esa capacidad para tener una comunión con su creador, tener esa semejanza de Dios, fíjese, de una manera mental, una manera moral y una manera espiritual. Ahora, dice ahí, creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, que también aquí nos está diciendo, y esa es la base para esta clase, ¿verdad? De la importancia de la masculinidad y la feminidad en el ser humano. O sea, nos da la base. Fuimos hechos de dos maneras. Fuimos hechos como varones o fuimos hechos como mujeres. Varón o mujer. Y esto es lo que vamos a estudiar en clases futuras, ya lo dije. Como creyentes de la palabra de Dios, y no solamente creyentes, pero en obediencia a la palabra de Dios. Fíjese que en esta serie, pues, nos va a ayudar este pasaje a luchar en contra de lo que hoy se llama la ideología de género. La ideología de género. En conclusión, pues, la importancia de estar y tener la palabra de Dios como nuestra autoridad en nuestra vida va a determinar, fíjese, la manera en que nosotros vivimos y la manera en que vamos a responder a otros seres humanos. Y hoy concluiremos, pues, que en la manera en la que uno percibe y acepta esa autoridad de Dios en su palabra, va a determinar, fíjese, en todas las esferas de una persona o la cosmovisión, la manera en que percibimos a este mundo y cómo es que nosotros vamos a reaccionar ante diferentes filosofías. Y esta filosofía que vamos a estar estudiando sobre la ideología de género. Ahora, hay mucho que usted puede investigar, hay mucho que usted puede leer. Agustín Laje es un politólogo argentino, una persona que habla de política, y él plantea lo siguiente. Él dice que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza y la trata de explicar por un proceso natural. Ahora, él, ¿verdad?, está hablando de una manera científica. Ahora, él dice es anticientífica. Dicho de otra manera, lo que yo acabo de expresar es que la ideología de género trata de desligar el sexo natural o biológico con el cual una persona nace. Ellos plantean que usted nace con un sexo biológico que se manifiesta en los órganos genitales, pero el género, a lo que hoy se llama orientación sexual, se construye por patrones culturales. Ellos piensan que el ser humano nace como una tabula rasa y que su preferencia sexual, ¿verdad?, es una información que usted va guardando y va incorporando a través de la vida. De ahí que esta ideología trata de imponer una serie de géneros, ya no varón y mujer, sino muchos que van más allá de lo masculino y lo femenino. Tratando entonces de imponer limitaciones biológicas que ya existen en el ser humano. Y por eso es importante que el creyente debe de creer que la palabra de Dios
debe de ser su fuente de fe, autoridad y práctica. La manera en cual vivimos nosotros, pues, la vida cristiana y la vida secular, es bien importante que esté determinada por lo que la palabra de Dios nos dice. Y al nosotros poner la palabra de Dios como nuestro fundamento, nos va a, fíjese, a defender no solamente de la ideología de género, pero de otras filosofías diabólicas que están destruyendo al ser humano, están destruyendo a la familia que fue instituida por Dios. Y por eso es importante que usted y yo, ¿verdad?, nos preparemos y estudiemos la palabra de Dios. Con eso en mente, pues, vamos a concluir y vamos a prepararnos para una serie que vamos a estar estudiando. Con esto les agradezco una vez más. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día. Señor, tú nos has hecho a imagen y semejanza tuya. Somos seres espirituales, seres físicos, seres morales. Y tenemos, Padre, en nosotros una parte que tú has puesto de ti en nosotros, que nos hace ser diferentes a los animales. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a poder entender que nuestro Señor Jesucristo por eso vino a este mundo, para rescatarnos, Señor, de la maldición del pecado. Que el pecado nos confunde, Señor, y trae tristeza y trae, Señor, separación de ti. Ayúdanos, Padre, pues, a poder entender que fuimos creados a tu imagen y semejanza, que tenemos una identidad en ti, Padre, y que hemos sido hechos varones y mujeres para honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, que sea la base y fundamento en el cual nosotros descansamos como cristianos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco que me hayan acompañado. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.